explicas claramente. Ajá. No sé, a ver. Pues el receptor está formado por varias inmunidades. ¿Receptor de qué neurotransmisores? De GABA. ¿Y de cuántos tipos de receptores hablamos cuando hablamos de receptores para GABA? Tres. ¿Y cómo se llaman esos tres? ABC. ¿Y cuáles son sensibles a benzodiazepinas y cuáles no? ¿Cuáles son? ¿AIC son sensibles o insensibles? Sensibles. Okay. Y a ver, ¿y A es un receptor de qué tipo? Asociado al ligando. ¿Es de canal iónico asociado al Canal ligando? iónico. Okay. Perfecto. Y el GABA B es un receptor que es asociado a proteína G, ¿no? Que eso no nos interesa. El GABA A es el que nos importa, ¿no? Porque es donde vamos a nosotros a realizar la modificación a través del acoplamiento de benzodiazepinas para tener el potencial inhibitorio del GABA. Okay. Ávila Amezcua, Casanova Maldonado, Casimiro Zamora. Buenos días. Buenos días. Ávila Amezcua, Casanova Maldonado, Casimiro Zamora, ¿Puede entregar? Castillo Guzmán, ¿Casanova Cortés Ávila, Cruz Ventura, Presente. Cueva Rivera, Presente. Dircio Amateco, presente, Fidencio Chávez, Flores Pérez, Presente. García Richau, Presente. Godínez Ortiz, Presente. Gómez Barragán, Presente. Gutiérrez Tapia, Hernández Vadillo, Presente. Herrera Aguilera, aquí, Herrera Díaz, Aquí. La Torre Parga, Aquí. Lemus Calderón, Lira Hidalgo, Mora de los Santos, Presente. Nava Morán, Ojeda Méndez, Presente. Organista Nava, Presente. Pérez Cortés, Presente. Pichardo Ábalos, Está en entrega. Rivera Bastidas, Presente. Rosa Zanaya, Presente. Ruiz Quintana, De vacaciones. Sosa Bolaños, Presencia. Vargas Urbán, Vázquez Romero, Presente. Villatoro Pérez, Villeda Aguilar, Zurita Gutiérrez, Está en entrega. Casanova Maldonado también está entregado, que se me pasó a decir. Casi al inicio. Bueno, entonces la estructura del GABA, ¿cómo dijimos que era? Porque tiene, este es el canal y aquí se abre Dos beta y una gamma. Entonces aquí donde suena alfa y gamma es el sitio de unión alostérico benzodiazepínico. Abre el canal y entra el cloro. Entonces hace más difícil la despolarización. Esto es el sistema de recompensa. Y vimos que hay pacientes a los que nosotros le vamos a querer quitar la benzo, pero tenemos que hacerlo de una manera en la que uno, planteemos metas acertadas con el paciente, que no sean unas metas unilaterales, que sea también consentido con el paciente, y que si tienen síntomas conductuales de dependencia, esto va a hacer que sea más difícil. Nosotros no tenemos que llegar a las cuestiones de generar síntomas de dependencia. Entonces hay algo que se llama puntos de mala prescripción de benzodiazepinas, ¿no? Esta situación de los puntos de mala prescripción de benzodiazepinas es importante tenerlos en cuenta
porque ustedes prescriben y van a prescribir muchas benzodiazepinas, ¿no? Ustedes van a ser generadores de muchas dependencias a benzodiazepinas. Y también ustedes son generadores de mucha pues, estigma a través de la prescripción de benzodiazepinas. Ustedes se han enfrentado con la situación de no quiero que me dé clona porque me voy a demenciar, o porque este viejito tiene clona si le va a dar Alzheimer. Entonces estas situaciones pues hay que ponerlas en una balanza, ¿no? Al momento de que ustedes ven las guías de tratamiento, por ejemplo, de trastornos de ansiedad, van a ver que el tratamiento es terapia cognitivo-conductual y SRS, y los adyuvantes vienen a ser las benzodiazepinas. Pero hay ansiedades que realmente el riesgo de que se lastime, se lesione, tenga un intento suicidio por la ansiedad es amplio, ¿no? Entonces en esa balanza ustedes necesitan algo que le quite en ese momento la ansiedad, y lo que le va a quitar súper bien la ansiedad van a ser las benzodiazepinas, ¿no? Entonces sí las van a necesitar y sí las tienen en su arsenal terapéutico, pero hay que usarlas bien. Entonces los puntos de mala prescripción de benzodiazepinas son puntos que nos orientan para que nosotros tengamos control sobre la prescripción y que disminuyamos el potencial de abuso que tiene. ¿Cuáles creen que sean los puntos para tener en consideración y no caer en mala prescripción de benzodiazepinas? ¿Cuáles creen? El tiempo de uso. El tiempo, pero el tiempo de uso ¿cómo? Que no sea muy o sea, no darle por un tiempo muy prolongado al paciente. Okay. Pero si el paciente lo requiere. La dosis mínimas efectivas por el paciente. Okay. Favorecer el uso con dosis menores, ese sí es uno. Y esa. Ajá. Esta complementa la que dijiste tú. O sea, no vamos a darlo por un criterio de temporalidad, sino con un esquema de retirada, ¿no? Entonces, el punto en el que podemos más o menos conjuntar las dos respuestas es que al momento de nosotros prescribir una benzodiazepina lo tenemos que hacer con un esquema de retirada, ¿no? Entonces hay veces que los esquemas de retirada pues no los podemos plantear a 2, 3 semanas, 4, incluso mucho más de los 2 meses que tenemos como el rango para que el paciente no sea dependiente, pero sí ir planteando que en tanto tiempo vamos a ir haciendo la disminución gradual. ¿Qué otro punto creen que sean ustedes parte de los puntos de la mala prescripción de benzodiazepinas? Dijiste las dosis, ¿no? Favorecer el apego con dosis chiquitas. Vimos lo del plan de retirada. ¿Qué otro punto creen? Entonces aquí podría entrar, por ejemplo, lo que dijimos que debía ser complementario, dependiendo obviamente del por qué se estaba dando la prescripción. Por ejemplo, si era por insomnio, la prescripción, siempre que fuera acompañado de medidas de higiene del sueño, terapia cognitivo-conductual. O sea, no solamente es dar el fármaco, sino también dar las herramientas para cuando se retire el fármaco, ya el paciente ya vaya encaminado a cómo va a resolver su problema de base. Okay. A ver, vamos a pulir esa. Tú dijiste para insomnio. ¿Para insomnio está aprobado? No tenemos aprobación para eso. ¿Para casos de ansiedad leve? ¿Ansiedad leve está aprobado? No. Okay. ¿Qué otro? ¿Para delirium por dolor está aprobado? No. Entonces, ¿cómo podemos pulir esa respuesta? La indicación terapéutica adecuada. No darlos cuando no está indicado, ¿no? O sea, porque es muy fácil llegar en estas prescripciones para el insomnio, ¿no? Para casos leves de ansiedad, ¿no? Ansiedad social, ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, en esas situaciones, pues caemos en una mala prescripción cuando lo damos cuando no está indicado, ¿no? Entonces, esa situación va a ser algo que va a favorecer que el paciente llegue a tener un mal uso de la benzodiazepina. ¿Qué otro punto creen que sea parte de los puntos de mala prescripción de benzodiazepinas?
¿Cuáles vimos? Dosis. Darle dosis pequeñas. ¿Qué más? El esquema retirado. La indicación terapéutica. Ok. ¿Y cuál otro creen? A ver, vamos a ponerle un ejemplo, ¿no? Una persona mayor de unos 68 años Vigila razón. que les llega a ustedes a urgencia con ideas suicidas porque tiene pues ansiedad, se acaba de morir su esposo, estuvieron casados 50 años, ¿no? Y se acaba de morir inesperado. De hecho, ella es la que tiene cáncer y él la cuidaba, y el señor tuvo una AVC y se murió. Entonces ahora lo que quiere es dejar la quimio, quiere incluso matarse, tiene paroxismo de ansiedad ahí en el momento donde ustedes le están atendiendo, pero tiene 70 años. ¿Qué le van a dar de tratamiento? ¿Considerarían darle una benzo como ansiolítico? ¿Sí? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Sí? ¿Los de sí? Sí. ¿Y los de no? Bueno, va a haber casos en donde vamos a considerar no darlos y sí están indicados, ¿no? Entonces, casos como estos también caen en la mala prescripción de benzodiazepina. No darlos cuando sí están indicados, ¿no? Situaciones como el ser persona mayor o ser una persona en un estado crítico, lo que nos obliga es, como dijiste, a tener más vigilancia, ¿no? No a no prescribirlas. Entonces, los puntos en general van a ser que no se usen las dosis adecuadas y que se usen dosis mayores. Que se den sin un plan de retirada, que se den cuando no están indicados y que no se den cuando sí están indicados, ¿no? Ya con esto podemos nosotros disminuir el potencial de abuso cuando nosotros prescribimos la benzodiazepina. Va a haber otros factores, por ejemplo la edad. La edad va a ser un factor porque si bien la mayor cantidad de personas que van a ustedes a tratar con dependencia benzodiazepina van a ser personas mayores, el riesgo de dependencia se genera en la adultez joven. La prescripción de estas personas viejitas con benzos se origina en la adultez joven. Entonces, iniciarle una benzo a una persona joven es un foco de alarma para que esa persona se genere una dependencia. En cuestiones de sexo, hay un poquito más de inclinación hacia que las mujeres puedan tener mayor riesgo de dependencia, pero pues esto no hay en general pues, algo significativo en cuanto a estadística de esta variación de sexo, ni en raza, pero en cuanto a la persona mayor sí tenemos un claro pues orientación hacia la generación de efectos adversos, ¿no? La persona mayor va a tener una mayor generación de efectos adversos porque estos medicamentos son altamente lipofílicos. Eso en la persona mayor va a generar que se prolongue la estancia, ¿no? En el cuerpo. Los cambios de volumen de la persona mayor hacen que tengan menos proteínas y más grasa. Entonces tenemos medicamentos que son más lipofílicos como la benzodiazepina, incluso a dosis normales o dosis estándar, van a estar presentes en menor volumen, porque tienen menos volumen de agua y más de grasa, y va a prolongar la estancia en el cuerpo por la mayor cantidad de tejido graso, y esto va a hacer mayor adhesión de la molécula, y eso va a generar un mayor riesgo de generar efectos adversos. Entonces, esas situaciones, pues ya más o menos hay que tenerlas controladas. Entonces, ya vimos las estrategias para cuando nosotros no controlamos los puntos de buena prescripción de benzodiazepinas y que nos llegue el paciente con dependencia a benzos. ¿Cuál es la que no funciona para nada y que no hay que hacer? El cese abrupto. El cese abrupto es el que nosotros no tenemos que hacer, es una cuestión pues muy salvaje, no tiene
un perfil de éxito adecuado y más que nada genera efectos adversos graves. El manejo con adyuvantes sí funcionan justo como pues, dijeron ahí atrás, ¿no? Cuando nosotros somos agresivos en el tratamiento de la situación que originó la prescripción de la benzo. Ansiedad, pues vamos con todos con el antidepresivo y psicoterapia a la par de ir reduciendo la benzodiazepina, ¿no? Insomnio, ver inicial, medio, final. Inicial, piernas inquietas, ansiedad, lo tratamos. Medio, tienes AOS, ¿no? Lo tratamos. Al final, depresión, lo tratamos, ¿no? Y a la par reducimos la benzo. Eso es lo que mejor evidencia tiene en cuanto al uso de adyuvantes orales. El cambio por vida medias, ¿no? Cambiar de una benzodiazepina de vida media corta a una de vida media más larga y después irle bajando la de vida media larga, no tiene un respaldo científico, ¿no? Eso, pues lo que tenemos que hacer es favorecer el esquema de disminución o hacer el esquema de disminución con la misma benzodiazepina y con el mismo periodo de administración de benzos. Si se toman 5 veces al día, con esas 5 veces al día vamos a hacer la distribución de las tomas en nuestro esquema de reducción, ¿no? Y ya después vimos que hay terapias, psicoterapias que pertenecen a la terapia cognitivo-conductual dirigida al insomnio, que son las medidas que vamos a dar siempre junto con el esquema de reducción de benzo, porque lo que más vamos a tener como un efecto adverso cuando vamos a ir reduciendo la benzo es insomnio de rebote, problemas de sueño de rebote. Entonces, terapia de relajación progresiva, pues es una técnica en donde tú haces una contracción muy fuerte de grupos musculares, generalmente vas haciendo ascendente, entonces las pantorrillas hasta la contracción más dura y después relajación en 10 segundos y después subes a otro grupo muscular, a los muslos, abdomen, tórax, brazos, cara, y en ese ejercicio vamos haciendo que la latencia sueño se disminuya y que el paciente pueda iniciar el sueño de forma más rápida. En la terapia de control de estímulos, pues es controlar, pues no tanto los estímulos de luz, sonoros y eso, sino que la cama no sea un generador de otros estímulos, que no sea el lugar donde se estudie, se coma, se vea Netflix, ¿no? Entonces, a través de reducir eso, pues nosotros vamos a hacer que se condicione el cerebro, casi como condicionamiento operante, para cuando se acueste, se tenga la necesidad de dormir. La de restricción del tiempo en cama, pues es una situación que va de la mano, no o sea, solo usar la cama para lo que se tiene que usar. Esto quiere decir que si se acuesta la persona y no se puede dormir, pasa más de 25 minutos, que es el tiempo de latencia de sueño, y no se puede dormir, se tiene que salir de la cama, tomar un lugar en la misma cama, pero en el mismo cuarto, pero no en la cama, y esperar hasta que se tenga la sensación inminente de dormir e intentar nuevamente. Así las veces que sean necesarias, ¿no? Lo mismo para cuando se despierte. Si se despierta y la persona se queda viendo TikTok, viendo tele y eso, pues no, decirle que se tiene que salir de la cama. Puede hacer lo demás, pero no en la cama. Y con todo eso lo que queremos es mejorar no solo el tiempo de sueño, sino la eficiencia de sueño. O sea, esto viene desde el parámetro, cuando tú te acuestas y tú te quedas dormido, ese punto se llama latencia sueño, ¿no? Ese tiempo que pasa. Pero de cuando tú te acuestas a cuando tú te levantas, no necesariamente cuando te despiertas, eso se llama el tiempo total de cama. Eso, entre la duración del sueño, que es cuando te quedas dormido y cuando te despiertas, si nosotros lo dividimos, nos va a dar un número, ese número se llama eficiencia de sueño. Una persona que se duerme 7 horas, 8 horas, pero se acuesta a las 8 de la noche y se para a las 8 de la mañana, pues tiene un montón de horas en las que solo estuvo acostada en la cama. Por más que haya dormido 7 horas, 8 horas, pues tiene 2 horas antes y 2 horas después de estancia en cama, y eso disminuye la eficiencia del sueño. Entonces, eso tampoco es una buena, tampoco es un buen dormir. Tenemos que tener una eficiencia de sueño casi del 90% por lo menos.
Y ya después vimos los esquemas de reducción gradual, que ahorita vamos a retomar el ejercicio de hacer el plan de reducción gradual, pero aquí el mensaje era la reducción, el objetivo de reducirla no es reducir la dosis total, sino ver la tolerancia. El objetivo es que en esas 2 semanas, en esa semana o en esas 4 semanas, el paciente tolere una disminución equivalente al 25% de la dosis de la semana, no de la dosis total. ¿Eso ya quedó bien claro o todavía no queda claro? ¿Sí? Entonces, hacemos el cálculo de lo que el paciente toma en toda la semana y de eso sacamos el 25%. Ese 25% nuestro objetivo es no que lo reduzca, sino que nosotros disminuyamos con la misma frecuencia y en la misma distribución de cómo se toma el paciente la benzodiazepina y que lo aguante, ¿no? Si no lo aguanta, nosotros tenemos que o disminuir menos o aumentar el tiempo en donde nosotros vamos a segmentar esa disminución de la dosis. Eso está bien claro, ¿no? Porque no es el objetivo que nosotros le quitemos 25% por semana. Ya más o menos lo vimos en el ejercicio previo, ¿no? Nosotros calculábamos el 25% y el paciente lo toleraba y volvíamos a calcular un nuevo 25%. Y la reducción de la dosis de esta nueva semana no era del 25%, le bajábamos 1.5 miligramos de la dosis total, porque nuestro objetivo no es en 4 semanas, ¿no? Son esquemas largos. Nosotros hicimos un ejercicio y también les dije que ya había medidas estandarizadas. Esta es una medida estandarizada en donde nosotros, si lo planteamos, por ejemplo, esto serviría mucho para el ambiente del PRAI, ¿no? Que a lo mejor el apego no es el más cercano con el paciente porque están saturados, ¿no? Entonces le podemos dar este esquema en donde ya más o menos viene estandarizado. Yo les recomiendo que si tienen la posibilidad de tener el apego con el paciente, que lo empiecen a calcular ustedes, ¿no? Para que vean cómo reacciona ese paciente. Aquí está más fácil, dosis total, y el sábado la mitad de la dosis. Si lo tolera, te pasas a la semana 3 o 4, o si no, a las 5 y a las 6, y así hasta que en este esquema es para 22 semanas. En 22 semanas ya no hay dosificación de benzodiazepina. Este es en el mejor de los casos. Hay otros esquemas, por ejemplo, este fue un residente que votó conmigo aquí en Psicogeria y le pedí que presentara este esquema y este es el Empower Tool, ese que vimos que son como unas tabletitas y que el paciente gráficamente va viendo la reducción de la dosis a través de ver cómo está formada esa tabletita. Esto viene desde un estudio en Canadá en donde el objetivo era ver la disminución de la dosificación en un esquema de población geriátrica con dependencia a benzodiazepinas. Entonces, esto es porque los pacientes mayores son los que más van a tener el mal uso de benzodiazepinas. La prescripción generalmente se origina en la adultez joven, pero en la adultez mayor vemos la mayor cantidad de mal uso de benzodiazepinas y esto nos trae una mayor cantidad de efectos adversos porque los viejitos son súper sensibles. También hay un nicho de pacientes viejitos que van a iniciar con benzodiazepinas en la edad mayor. Muchas de esas cosas caen en los puntos de mala prescripción de benzodiazepinas. El cuadrito de acá dice, por ejemplo, no se recomienda el uso como primera línea de benzodiazepinas para el insomnio en viejos, ¿no? Entonces aquí vemos un punto de mala prescripción si alguien le da benzos, ¿no? UMF, cualquier UMF del IMSS, ¿no? Hace esto, ¿no? La persona mayor empieza a dejar de dormir y ahí en su chingazo de clona, ¿no? Y así, por el resto de las citas de seguimiento que tengan en la UMF, le van a dar su chingazo de clona siempre, ¿no? Entonces eso, pues ya vimos que es mala prescripción de benzos porque lo que tendríamos que ver es qué está pasando en ese viejito para que llegue a no dormir, ¿no? Y eso tratarlo. Entonces, para eso se creó el Empower Tool, ver cómo tenemos una herramienta que sea más fácil darle al viejito y que ese viejito disminuya
la mala prescripción de la benzo o las dosis de benzodiazepina, ¿no? Para este estudio se reclutaron 30 unidades en donde se hicieron dos grupos. Los grupos eran más o menos parejos, pareados, y se hizo la evaluación con personas de 65 años que tenían el uso de benzodiazepinas por lo menos en 3 meses consecutivos. Y no se metieron al estudio pacientes con demencia y la intervención fue exitosa. Entonces, esto lo que viene a hacer es una forma visual de que el paciente viejito, no solo viejito, escolaridades muy bajas, pueda tener una representación de cómo ir bajando el esquema. Este esquema es un esquema también estandarizado, ¿no? Entonces, si nosotros queremos implementar el Empower Tool, nosotros ya no tendríamos que calcularle nada, tendríamos que darle este cuadrito, ¿no? Y explicarles al paciente que un circulito completo es equivalente a la tableta de clonazepam que se está tomando, ¿no? Si la tableta viene, si el circulito viene a la mitad, ese circulito quiere decir que solo se va a tomar la mitad o un cuartito, y que si viene una tachita es que ese día no se va a tomar la benzodiazepina. Y nosotros tendríamos que reevaluar la tolerancia. Nuevamente, aquí el objetivo sería que el paciente tolere esa reducción. Vimos que el otro era 22 semanas, este es a 18 semanas, y el resultado de esa intervención fue que el 86% completó el seguimiento a 6 meses, y el grupo de intervención tuvo un porcentaje de descontinuación de 27%. Entonces, la realidad es que nosotros, pues, si queremos tener un mayor porcentaje de éxito, tendríamos que darle más semanas, ¿no? No son esquemas que nosotros veamos desde las propiedades farmacocinéticas y farmacológicas y los cambios fisiopatológicos que tiene la dependencia benzo. No nos hace sentido que en 18 semanas ya se controle, por ejemplo, el tono glutamatérgico, ¿no? Por eso a lo mejor el éxito fue bajo. Entonces, ¿esto qué nos puede decir? Pues que lo podemos reimplementar, ¿no? En el momento en que el paciente ya no pudo bajar la dosis, considerarla como ahí, vamos a reiniciar el esquema próximamente. El éxito sería que ya reducimos la dosis en la que el paciente, que el paciente traía, ¿no? Y que en un segundo momento podemos intervenirlo para bajarle de forma exitosa todavía más y en algún momento quitarle la prescripción. Ese sería el objetivo. Entonces, estas son dos herramientas estandarizadas. Lo que quiero que hagamos es retomar el ejercicio de que nosotros hagamos todo el plan y que va a ver si hoy sí lo podemos completar, así hasta que el paciente lo suspenda, en un esquema personalizado de disminución de benzos, ¿no? Entonces, nuevamente, vamos a empezar desde cero y con la misma dosis, ¿no? Media 0,1 de clonazepam. Ya saben, pongan de lunes a domingo y total. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y en el último columna le ponen total. Media 0,1 de clon.
tratamiento adecuado. Aquí en el PRAE, cuando roten en consulta externa, van a ver que apenas van a ver a sus pacientes que vieron cuando entraron a la rotación y ya les toca cambiar, ¿no? Entonces no se va a poder llevar una situación tan apegada. Ver estos esquemas como una opción, ¿no? Decirle al paciente que lo baje de esta manera, incluso que se quede con la dosis, que aguante, ¿no? Si se queda en semana 5 o 6, o sea, media, pues ya bajó bastante, ¿no? Estos esquemas no son tan amigables, son un poco más agresivos, pero pues son la opción para donde no podemos hacer todo esto, ¿no? Entonces, en general, la idea era que vean que no se tiene que quitarle la benzo a todos. Algunos lamentablemente se la van a tener que seguir tomando porque no aguantan quitársela, y que si nosotros decidimos quitársela tenemos que hacerlo pues de una manera pues bien precavida, y los esquemas son bien largos, ¿no? Entonces lo que a veces hacemos en urgencias de ya no se lo tomen, quítale media una semana, media la otra, y ya en 4 semanas se lo tomen, pues no va a ser efectivo. El paciente se va a sentir muy mal y no va a querer nunca que se le quite la benzo. Hay que hacerlo de la manera pues más cercana a lo ideal posible, ¿va? ¿Tienen dudas de esto? Doc, y esto es, pues, como vaya respondiendo el paciente, ¿no? Sí. Pero, ¿como cuánto tiempo usted consideraría que ya tendríamos que hacer un esquema, sí, de reducción un poquito más precavido y más, y no intentar bajarlo tanto? Pues yo les diría que inicien 25, y si los aguantan, bajar 25. En esa primera, segunda semana es donde ven si no aguantan, bajarle menos, ¿no? Okay. Pero sí, yo les recomendaría que calculen a 25 de inicial. Okay. Y de ahí valoras. Sí. Doc, y más o menos para la quinta, sexta semana igual seguimos bajando el 25% o ya cuando. Sí, al 25%. Y ya después van a ver que no les va a cuadrar, quitarle de cuartito, ya le van a tener que suspender días incluso de prescripción, pero ya venimos con la disminución de la dosificación. Si lo hacemos de manera inicial, pues a lo mejor no lo aguanta, pero ya ahorita venimos en el esquema de reducción, lo puede terminar mejor. Bueno, entonces seguimos con benzos la siguiente semana. La siguiente semana igual vamos a ver cálculos de